Bien, vamos a seguir con el tratamiento de archivos binarios. ¿eh? Como dijimos en el vídeo anterior, el envío de byte a byte pues no es lo más productivo. Es mejor que podamos enviar todos los bytes que componen un dato. Si yo tengo un dato de tipo float, que me mande los bytes que componen ese float, o que yo pueda recuperar ese bloque de bytes, o si tengo un double o lo que sea. Bien, para eso tenemos nuevas clases. Habíamos visto por aquí, teníamos hasta ahora, habíamos utilizado las file input o output stream con sus correspondientes buffered, y estábamos trabajando byte a byte. Bien, hay algunas más adecuadas para tratar con datos concretos, de manera que se haga el trasvase del conjunto de bytes que componen un dato, tanto en salida como en entrada. Y son estas que vemos aquí: data input stream y data output stream. Vamos a echar un vistazo a la documentación oficial de Oracle. No es nada difícil. Aquí en Basic IO, aquí tenemos data streams. ¿De acuerdo? Nos permiten la transferencia de los datos, los tipos de datos primitivos, los boolean, char, byte, short, y también de strings. ¿De acuerdo? Estas clases, data input stream y data output stream, tienen una serie de métodos que me permiten transferir en sentido entrada y en sentido salida todos estos tipos de datos, de manera que cuando yo transfiera un double, pues se transferirán los bytes que corresponden a ese double. ¿De acuerdo? Cuando yo transfiera un string, se enviarán los bytes de ese string. Ya él contabilizará internamente cuántos bytes tiene que coger, dependerá del string. Y tiene una serie de métodos. Aquí vemos algunos de ellos. En fin, vamos a verlo ahora. Los podemos ver en aquí donde estamos. Vamos a ver el input stream. ¿Por qué no me haces caso? Input stream. Aquí tengo Java input stream. Eso es. Si os fijáis en la presentación que he preparado, derivan no de input stream directamente, sino de filter input stream, como buffer de input stream. Estas dos son herederas de filter input stream. Bueno, pues entramos en filter input stream. Aquí tenemos el buffer y aquí tenemos data input stream. ¿De acuerdo? Y esta incorpora una serie de métodos adicionales de lectura para leer diferentes tipos de datos. ¿De acuerdo? Bueno, esos métodos provienen de que implementa esta interfaz. No importa tanto que implementes esa interfaz como el hecho de los métodos concretos que podemos usar, ¿vale? Entonces, si quieres ver aquí cómo lee un entero, bueno, dice que miremos la documentación de data input. Vale, pues vamos a mirar la documentación de data input aquí. Pues mira, aquí dice, cuando yo le digo que lea un entero, pues lee los 4 bytes de entrada y devuelve un valor entero. Cuando le digo que lea un double, lee 8 bytes de entrada y retorna un double. Con un float, pues los 4 bytes correspondientes. Y así en el boolean, pues un único byte. Y devuelve un true o false, un boolean. Y el UTF, el read UTF, es el que me sirve para leer una cadena, y es el que utilizaremos. ¿De acuerdo? ¿Y esto por qué? ¿Por qué no haríamos todo esto con texto? Hombre,
imaginaos que en un archivo de texto, imaginaos que yo quisiera tratar un archivo de texto. Uy, ¿por qué se ve esto tan pequeño? ¿Por qué puñetas ve esto tan pequeño? A ver. Vale. Imagina que en un archivo de texto yo estuviese guardando, por ejemplo, el ID de mis empleados y luego su sueldo. No, luego su nombre y luego su sueldo. El ID, pues tengo el empleado 1 que se llama Juan y cobra pues 1.500,25. ¿Vale? Luego así, seguimos con unos cuantos de ellos. Luego llego al 10, que es Ana y cobra 1.625,50. Y luego llega Rosa y cobra 999,99. Uy, espérate, están, da la casualidad, Ana, Juanito y Ana Isabel. Bien, si yo tengo esto y lo guardo como archivo de texto, cuando lo quiera leer, ¿dónde terminan? Puede ser este, puedo tener un montón de empleados. Tengo una macroempresa y aquí tengo el empleado 105. Yo tengo esto en un archivo de texto. ¿Cómo sé dónde termina el ID? ¿Cómo sé que si tengo que coger la primera cifra o las dos primeras o las tres primeras? Tendría que agenciarme un método para, en lugar de guardar el número tal y como está, pues ponerlo siempre con tres cifras y poner el 001, el 010, el 105, etcétera. ¿Y cómo sé dónde termina el nombre? Tendría que trabajar con longitudes fijas si quiero guardarlo en un archivo de texto. Haciéndolo con un archivo binario no tengo que preocuparme. Yo le digo que me guarde primero un entero y él no usará un byte como estamos usando aquí, que es un carácter al fin y al cabo. Él lo que usará será los que necesite para guardar un entero, punto. Y cuando le diga que guarde una cadena, él habrá tenido en cuenta la cadena, la habrá guardado codificada como bytes y luego recogeré esa cadena. Y luego recogeré un float, que en ocasiones tendrá un tamaño, tendrá un valor y otras veces tendrá otro. Independientemente del valor que tenga, que aquí como caracteres se ve aquí con 6 caracteres, incluyendo el punto decimal, aquí se ve como 7, aquí se ve como otros 7. Bueno, da igual. Cuando lo almacene en un archivo binario, siempre será una serie de bytes fijos, que son los que ocupa un float o un double si lo hago con double. ¿De acuerdo? De ahí la conveniencia de trabajar con archivos binarios. Ya lo vimos en su día en C cuando usábamos las struct. Y veíamos que cuando lo guardábamos en archivo binario luego podíamos recogerlo correctamente sin marearnos y además con exactitud. Bien, pues por eso vamos a trabajar con archivos binarios. Bien, bueno, pues vamos a hacer un pequeño proyecto. Esto es para la lectura. Estamos viendo cómo leer. Estamos viendo cómo leer los datos, digamos, leyendo tipos de datos concretos. Aquí nos estaba poniendo de ejemplo la documentación oficial de Oracle. ¿Qué método? Aquí me estaba hablando de métodos de escritura. Mira que no tenemos que ir ahora a verlo nosotros. En la otra clase, en Data Output String, tiene los equivalentes. Pues write double en vez de read double, write int en lugar de read int, write UTF en lugar de read UTF. Uno vale para double, para int, para string y así con cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver nosotros cómo hacer eso. Bien, para eso nos vamos a crear un nuevo proyecto al que vamos a llamar, creo que al último llamamos IO, IO binario, creo. IO binario, pues este va a ser IO binario data. Vale.
Bien, bueno, pues tenemos aquí una nueva clase Java, que va a ser la principal. Y me voy a crear también una clase a la que voy a llamar, como hicimos antes, empleado. Y empleado va a tener una serie de propiedades. No me voy a molestar en revisar la visibilidad, que si visibilidad de paquete, que si privada, que si... Nah, me da igual, voy a dejar por defecto visibilidad de paquete. Va a tener un int, que es el ID. Va a tener un string, que es el nombre. Y va a tener un double, que va a ser el salario. ¿De acuerdo? Bien. Y vamos a ponerle un constructor. Bueno, antes de poner el constructor, vamos a declarar aquí un... Vamos a poner esto aquí contador. No, vamos a hacerlo nosotros a mano. No le vamos a poner el contador automático, se lo vamos a poner a la mano. Bien, vamos a ponerle el constructor. Vamos a hacer las cosas más simples posible para no prolongar mucho esto. Vale, cuando se crea un empleado se le pone un ID, un nombre y un salario. Y punto, nada más. ¿De acuerdo? Bien. Y voy a crear aquí, en el main, voy a crear varios empleados. Voy a hacer un... Voy a hacer un empleado E1 es igual a un nuevo empleado, pasándole una serie de valores que son un entero, que es el ID, un string y un salario. ¿Vale? Pues vamos allá. Voy a pasar el ID, por ejemplo, el 3. Le voy a pasar un nombre que se va a llamar Tiburcio Tolai. Y el salario va a ser, bueno, aunque sea un Tolai, 2222. No, qué puñeta, si es el 3, 3333,33. ¿De acuerdo? Sí. El empleado 2 y el empleado 3. Esta va a ser Anacardo. El ID va a ser el ¿qué ID puede ser? Puede ser el 45 y va a cobrar 4.500,54. Soy generoso. Y el E3 va a ser un nuevo empleado que va a tener el 101 y se va a llamar Jacinto Jornales. Y este va a cobrar 1001. Así, 1001. ¿De acuerdo? Bien. Ahora yo querría volcar estos datos en un archivo. Y para eso tendré que utilizar, claro, en ese archivo, en un archivo binario, en el que me guarde. Aquí nos olvidamos de líneas, ¿no? Aquí no existe el concepto de líneas, son bytes y bytes y bytes y bytes. Lo que pasa es que tendrá una estructura, que me lo guarde siempre en la estructura ID, nombre, primero el ID, luego el nombre, luego el salario. ID, nombre, salario. ID, nombre y salario. Voy a guardar esto en un archivo. ¿Vale? Para guardar un archivo hemos dicho que usaré, pues en este caso, el data output stream. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver la clase data output stream, que vamos a coger aquí data output stream. Aquí la tengo. ¿Cómo se instancia esa clase? Bueno, pues esa data output stream se instancia a través de un output stream.
¿vale? Bueno, pues entonces voy a definirme aquí un data output stream al que voy a llamar DOS. Es un data output stream que se va a instanciar a partir de un nuevo output stream. A partir de un nuevo output stream. Venga, pues new output stream. ¿Cómo se instancia ese output stream? Ahora lo vamos a ver. Añado los imports que necesito. Ese output stream, ¿cómo se instancia? Aquí tenemos el output stream. ¿Cómo se instancia? Pues no hay que darle nada. ¿De acuerdo? No hay que darle nada. Lo hacemos a partir de un output stream sin darle nada. Bien. ¿Por qué se me está quejando? Ah, perdón. Ay, madre, qué burro, claro. El output stream no es instanciable porque es una clase abstracta. Voy a hacerlo a partir de una concreción de output stream. Puñeta, se me había ido el santo al cielo. Un file output stream. File output stream. Y esos file output stream, ¿cómo se instancian? Pues aquí tenemos cómo se instancia un file output stream. Se instancia a partir de un file, un objeto file que haya creado previamente, o bien directamente dándole el nombre del archivo, como ya hicimos en el vídeo anterior. Bueno, pues vamos a definirnos un nombre, un archivo de empleados. Vamos a definir un string que es archivo nombre y va a ser, lo vamos a poner y lo vamos a llamar empleados punto. Ya os recuerdo que la extensión da igual, que eso no vale para nada, es simplemente indicativo para el usuario. Vamos a poner aquí .dat, por ejemplo. Y el file output stream lo instanciamos con ese nombre. Bien, guardamos. Me falta aquí un punto y coma. Guardamos y me va a decir, como siempre, atención, file output, perdón. Bueno, claro que tengo que importar. Y ahora me dirá que nos faltan excepciones por capturar, ¿vale? Así que vamos a capturar las excepciones, si me deja. Ahí. Vamos a envolver esa instrucción en un try catch y él ya le pondrá el catch adecuado. ¿De acuerdo? Bien. Hemos visto que lo más cómodo para no tener que cerrar el recurso es meter esto en un try with resources. Así que el try con recursos. Ahí lo tenemos. Ya aparece una nueva excepción que hay que capturar, que es la IO exception. Ahí que va. Bien. Sustituimos los mensajes como siempre. Si no encuentro el archivo, pues no se encontró el archivo. Y si ocurre cualquier otra cosa, pues error al manipular el archivo. En fin, podéis poner algo más concreto. Vamos a quitar estos dobles puntos y coma. Bien. Bueno, de momento, ¿qué hemos hecho? Hemos creado un stream de salida que nos permitirá manipular los bytes. Es un stream de salida binario, pero con el que no vamos a trabajar byte a byte. Bueno, podríamos hacerlo si quisiéramos, pero además nos permite trabajar con grupos de bytes asociados al tipo de dato que quiero enviar. ¿De acuerdo? Bueno,
pues vamos a transferir los datos de los 3 empleados. ¿Cómo lo hacemos? Hay que transferir primero un entero, luego un string y luego un double o float. Double, sí. Bien. Bueno, pues vamos a ver este DOS, que es un objeto de la clase data output stream. ¿Qué métodos tiene? Lo hemos mirado hace un momentito. Data output stream. Aquí tenemos, dentro de filter, tenemos data output stream. Y aquí teníamos los métodos. Este data input, vale, este ahora mismo no nos interesa. Lo que nos interesa es el otro interfaz, el data output. Bien. Abro la pestaña del interfaz, porque en este, cuando le digo cuando quiero información sobre cada método, me remite al data output, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo mandaré un entero? Pues un write int. Será el método que sea, el objeto que sea, punto write y el entero. ¿De acuerdo? No, este es así para. No, perdón, esto no es. Esto es para enviar un byte a partir de un entero. Es write, lo tiene que poner en el nombre. Aquí, write int. Y entonces aquí escribe ese valor entero, que son 4 bytes, al stream de salida, o sea, nuestro archivo. Vale, pues sería, vamos a coger el DOS write int. ¿Y cuál es el entero que voy a escribir? Pues e1.id. Así de simple. ¿De acuerdo? A continuación, DOS, voy a escribir un string, en este caso, que es este. ¿De acuerdo? El write UTF, que envía un string a una cadena a ese stream de salida. Y él lo codifica de manera adecuada. Pues un write UTF y ya me ha propuesto nombre. Menos mal que tenemos un IDE, porque imaginaos hacer esto con un editor de texto plano. Uff, locura. Write, y lo último era un double, write double, y ya el double es. Uy, perdón, me he confundido aquí. He puesto. Este nombre no es nombre, es e1.nombre. Y aquí e1.salario. Vale, pues esto sería la transmisión de los datos del objeto E1, sus 3 propiedades. Y ahora vamos a hacer lo propio con E2 y con E3. Aquí con E2, 3. Bien, y esto tendría que enviarlo a un archivo que se llame, dentro de mi carpeta personal, que se llame empleados.dat. Espero no tener ninguno así ahora mismo y que me lo fastidie. Carpeta personal, empleados.dat. No hay por aquí nada. Por la E, no hay nada. Pues vamos allá. Grabo y ejecuto, a ver si no hay por ahí ningún error suelto ni nada. Bien, no dice nada, no tenía que decir nada, no tenía que mostrar nada por aquí. Y en la carpeta personal, aquí está empleados.dat. Tiene 81 bytes. ¿Tiene sentido que tenga 81 bytes? Bueno, son 3 líneas. Con 81 pues serían 27 por línea, ¿no? 27 por 3. 81, sí. Y claro, es lo que ocupe el entero, que os recuerdo que son
el write int 4 bytes, lo que ocupe el double, que son 8 bytes, y lo que ocupe el string, pero claro, al tener un string como es una longitud variable, en principio no tiene por qué ser todas. He dicho 27 por 3, no tiene por qué ser así, cada una será lo que sea. Bueno, vamos a abrir ese archivo. Abrir con editor de textos. Pues ahí está. Normal. Hay cositas que nos puede enseñar porque esto son strings y por tanto se puede visualizar aquí como texto plano. Este es un archivo que solamente nos muestra texto plano, pues esto nos lo puede enseñar. Pero lo que hay detrás de Jacinto Morales, que son los bytes que representan el valor ese de... ¿qué era? De 1001, pues no. Vale. De acuerdo. Bien. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para leer estos datos? Bueno, pues leer el archivo binario. Igual que lo hemos escrito, lo podemos leer. Vale. Vamos a hacer a este le vamos a cambiar el nombre. Vamos a cambiarle aquí a esto el nombre y ahora vamos a hacer uno para leer. Si yo a esto le un rename binario data write, y este voy a refactorizar binario data write. Ya, no debe haber ningún problema. No debería haber ningún problema. Voy a cargarme ese archivito y voy a ejecutarlo otra vez para comprobarlo. ¡Upa! Ahora sí. ¿Qué ha pasado? Uy, ¿qué ha pasado? Porque... porque no he construido. No es porque no he construido, es porque las clases no están refactorizadas o porque no he construido. A ver, un momento. IO binario data write. Vale, voy a construir otra vez. Un segundito. El archivo este aquí no está, como debe ser. Vamos a darle. No, ¿por qué está saliendo? Porque me ha dicho, uy, vaya lío que ha montado aquí. ¿Qué ha pasado? Algo me he cargado aquí al cambiar el nombre. A ver, un momentito. Ay, está bien. A ver. Vale, vamos a cerrar. IO binario data. ¿Es este? Sí. A ver. ¿Qué he hecho? Aquí, ¿dónde? El command execution failed. No se ha encontrado... ¡Ah! Vaya, me merezco una paliza. Claro, en la ejecución... He ido rápidamente a buscar soluciones cuando hay que leer los mensajes. Lo que siempre os digo en clase, pues... La próxima vez que os lo diga, recordármelo a mí también, que yo también lea los mensajes. No os he encontrado cargado la clase principal, bla, 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 bla. Bien, cuando ejecutamos por primera vez el proyecto, nos dice que seleccionemos la clase principal y decimos, ya te quedas con esa. Entonces, en las propiedades, ¿dónde está? El run, el main class, vamos a decirle aquí, habrá otras formas de hacerlo, os lo voy a decir aquí, que coja esta, porque hasta ahora se había quedado con la anterior, con la que se llamaba biobinario data a secas, que es la que me dice que no existe. Ahora voy a decir, oye, no, ahora se llama biobinario data write. ¿De acuerdo? Yo creo que así ya se solucionará el problema. Vale, la construcción ha sido exitosa.
y aquí tenemos el empleados.dat. Vale. Bueno, pues ahora vamos a crear otro proyecto, un nuevo proyecto al que vamos a llamar... un segundito, no, antes de nada, en la clase empleado vamos a hacerle aquí un toString, que nos viene bien, un toString para ahora mostrarlo. Bien, vale, así, no importa, con esto basta. Bien, lo digo porque ahora voy a copiar estas clases, esta clase empleado, y me va a venir bien que ya tenga un toString. Vale, lo cierro todo y vamos a crear el nuevo proyecto que se va a llamar IO binario data read. Vale. Bien. Bueno, ¿y esta clase qué va a hacer? Va a coger de un determinado archivo, va a tener una clase principal con su main, con su main, y además también va a tener la clase empleado como tenía el otro, claro, para poder hemos hecho en el proyecto que escribía en el archivo, lo que hemos hecho ha sido enviar los datos de unos objetos a un archivo. Ahora para recuperarlo necesitamos poder trabajar con objetos como esos, necesitamos tener la clase a la que mapear los datos que cogemos del archivo. Bueno, pues copio y aquí voy a pegar refactorizando para que le ponga bien mismo nombre, para que le ponga bien el nombre del package. Bien, esa ya, ahí está. Bueno, ¿y aquí qué vamos a hacer? Pues yo voy a leer los datos. Voy a leer los datos. ¿De acuerdo? Para eso necesito crearme un data input stream basándome en un file input stream y luego ir haciendo lecturas. Pues vamos allá. De manera, esto es prácticamente el hermano del que acabamos de hacer. Vamos, dame el import, hombre. Ay, qué harto estoy del circulito. Bueno, nuevo data input stream que va a utilizar un file input stream y ese file input stream va a usar un nombre de un archivo, le llamaremos como queramos. Va a ser este de aquí de antes. Esto pues lo suyo sería o pasarlo como parámetro o preguntar al usuario cuál quiere, etcétera. Bien, importa lo que haya que importar y ahora se queja de que hay excepciones que no estamos manejando. Pues vamos a gestionarlas y como ya sabemos metemos esto en un try with resources y me dice que queda una excepción por manejar, pues la manejamos. No existe archivo no puedo manipular ese archivo. Vale, bien, tenemos entonces un stream de entrada que nos va a permitir manejar
los bloques de bytes de ese archivo. Es un stream de entrada binario que me permite manejar los bloques de bytes, de manera que podrá leer bloques del tamaño adecuado para el tipo de dato que yo quiera. ¿De acuerdo? Bien, pues voy a ir leyendo y creándome los objetos. Voy a hacer por ejemplo, pues voy a declararme unas variables aquí antes para poder trabajar fácilmente. Voy a declararme un int id, un string. No me gusta el nombre. Esto vamos a refactorizarlo. Vamos a llamarle archivo. Y aquí el nombre que voy a usar para los objetos que voy a ir construyendo, y también el salario. Le puedo llamar como me dé la gana, no tiene por qué ser con que estoy. No tiene por qué ser. Estoy con el data read, que no se me olvide. ¿Dónde me ha abierto el empleado? Ahora. Bien. No tiene por qué llamarse ID, nombre y salario. Yo se lo he puesto pues por facilidad. Podrían ser como me dieran la gana. Una cosa son los nombres de las propiedades del empleado y otra cosa las variables que voy a utilizar ahora para crear instancias de empleado, como yo quiera. Bien, bueno, pues le voy a decir, voy a empezar a leer. El ID va a ser el resultado de leer el primer dato que se encuentre, que yo cuento con que va a ser un entero, porque así está estructurado. O sea, vienen en fila: un entero, un string, un double, otro entero, otro string, otro double, así constantemente. ¿De acuerdo? Bien. Ahora nombre será el resultado de ese stream, hacer una lectura, un read UTF, que es el que me proporciona strings. Y ahora el salario será el resultado de realizar una lectura de un double. Uy, ¿qué he hecho? Perdón. Read double. Aquí lo tengo. Bien. Y con esos tres datos me creo un nuevo empleado. De nuevo los voy a llamar E1, E2 y E3, pero los podría llamar como me diese la gana. Tengo que pasarle estos tres parámetros, pues eso le doy. Tres parámetros que son un entero, un string y un double. ¿De acuerdo? Puedo hacer lo mismo. A ver, antes voy a revisar que no haya metido la gamba en ninguno. Vamos aquí a las lecturas. A ver, me dejará desde aquí directamente. Sí, vale. El data input stream. Y aquí tenemos el data input. Y este es el que va. Aquí tenemos para leer enteros, por ejemplo, de los bytes. Vale. Bien. ¿Qué más tenemos? Vale. El double.
Bien. Bueno, pues ahora lo mismo, pero para un empleado, un nuevo empleado, E2, y ahora lo mismo para un E3. Podemos hacerlo directamente en este caso, para que veáis que se puede hacer de las dos maneras. No tendríamos por qué tener declaradas ni siquiera estas tres variables, no las necesitamos. Podríamos directamente instanciar el empleado pasándole los tres parámetros que resultasen de la lectura directa de bloques de bytes así, y este que me lo he colado por aquí en medio. Podemos hacerlo así también. Aquí me sobra la coma. Podríamos hacerlo así, si hubiéramos hecho los tres así, podríamos prescindir de estas tres variables, no las necesitaríamos para nada. Bien, cuando todo esto termine, lo que le voy a decir es que me muestre E1, E2 y E3. ¿Vale? Vale, aquí no conoce E1, E2 y E3 porque podrían porque están definidos aquí dentro, ¿vale? Voy a hacerlo, es que no quiero, podría poner la impresión aquí dentro, pero quiero dejarla fuera. Bien, voy a declarar aquí empleado E1 igual null, E2 igual null, E3 igual null. Bien. Bueno, vamos a leer y a imprimir. Ejecutamos. A ver, ¿qué tenemos? Bueno, aquí sacamos el primer empleado, el ID3, Tiburcio, salario tanto, el 45, salario tanto, y el Jacinto, salario no sé cuánto. ¿Ok? Así que hemos sabido tanto escribir como leer bloques de bytes unidos formando un determinado dato, un entero, un float, un string, y ya veis que además, que lo comprobamos en su momento, los strings son de tamaños diferentes. Este es más largo, este es más corto, este es aún más largo todavía, pero él sabe cuándo tiene que parar, porque al hacer el write con el data stream, con el data output stream, él sabe codificarlo en el archivo de manera adecuada para que luego se pueda leer. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería ya un gran paso para almacenar objetos en archivos. El problema nos vendría cuando este empleado, en lugar de tener tres datos primitivos o strings, como tiene aquí, que son, digamos, datos muy básicos, tuviese otra variable miembro, otro atributo, que a su vez fuese un miembro de una clase. Tuviese, por ejemplo, aquí la clase, pues, ¿qué te digo yo? Tuviese aquí una propiedad que fuese cuenta corriente, y esa cuenta corriente sea un objeto que tiene varios atributos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues eso ya lo veremos en el siguiente vídeo.